La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Pero en este versículo que vamos a leer es después de lo que él habla del león. Y es el versículo 10 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese versículo lo aterriza Pedro en una palabra, no es tan profética, pero sí tiene profecía, porque lo que aquí afirma es casi como una petición. Nosotros algunas veces no nos dejamos fortalecer, no nos dejamos ministrar en lo que Dios quiere hacerlo. Por ejemplo, dice que Dios nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son 4 cosas que tienen que ver con el componente humano. Cuando Dios llama a sus hijos, a sus escogidos, es con el fin de bendecirles, amados hermanos. Si usted fue llamado al Evangelio y recibió a Cristo, usted está llamado a ser bendecido. Pero tiene que creerlo eso, porque si yo soy escogido de Dios, tengo que creer que Dios me llamó para ser bendecido. Y no solo bendecido, sino que me quiere dar una capacidad suficiente, necesaria para vivir por la palabra. Porque esto es por fe, no es por otra cosa, sino por la palabra. Entonces los escogidos de Dios tienen las primicias de la gracia, no la tienen otros. Si alguien me dice, pero usted es egoísta cuando dice eso, no soy egoísta. El Señor así dice: si usted es hijo de Dios y escogido de Dios por Él mismo, usted tiene las primicias de la gracia de Dios. Y Dios quiere llevarlo, aunque no nos dejemos, de gloria en gloria. Amén. Y les digo, van a padecer, aunque hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, los perfecciona. Ahora, esta perfección, hermano, lo que Dios creo que quiere hacer es complementar en nosotros su obra. Complementar en nosotros su obra implica que nos dejemos perfeccionar. Nadie es perfecto como Dios, ni creo que lo llegue a ser, pero el Señor quiere que lo intentemos llegar a la estatura del varón perfecto. Eso dice la palabra. Entonces Dios lo que está haciendo a través de fortalecernos es poner algo que nos falta: perfeccionarnos. Entonces, ¿cómo nos va a perfeccionar el Señor? A través de su palabra, a través de cómo es Él. Entonces, cuando la fortaleza te falla todo. No has entrado en el detalle de la perfección de Dios. Porque podríamos decir Job sería perfecto Job. La Biblia dice que era íntegro, justo, casi perfecto. Pero flaqueó. Pero nunca dejó de creerle a Dios. Entonces la importancia está ahí. En la debilidad de este caso, él siempre creyó hasta el final, hermano. Si usted tiene un problema y siente que está débil, pues yo lo que creo es que le va a decir lo mismo que a Pablo, que en su debilidad, la suya, la mía, Él perfecciona su poder, porque cuando más débil estoy es cuando más necesito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Pedro dice esto? Que nosotros, hermano, tenemos que ir a la comunión con Dios. Y la comunión con Dios consiste en que yo voy a ir a buscarlo en oración. Vale decir, voy a ir a orar, a tener una comunión con Dios. Para lograr, lo dijo el predicador aquí el domingo, para lograr una comunicación. Entonces, cuando logro la comunicación, ya no es un soliloquio. Ya cuando logro la comunicación, estoy en la parte importante de poder oír a Dios. ¿Se da cuenta? Si alguno de ustedes, yo le preguntara esta tarde, ¿ha tenido comunión con Dios? Amén, hermano, sí, amén, amén, hemos tenido comunión. Y yo le pregunto,
¿Y se logró comunicar con él? Sí, amén. ¿Y qué le dijo? Me gustó esa frase porque la dijo aquí el predicador el domingo en la tarde. ¿Qué le dijo? Entonces esto de qué le dijo tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, y Dios me dijo. La comprobación. Entonces, esta parte tiene que ser importante porque perfecto no es nadie, pero Dios te puede llegar a perfeccionar. Yo voy a leer lo que dice 1 Corintios 7:1, porque ahí hay una palabra clave, bien cortita por cierto, pero edifica. Es 2 Corintios, perdón. Entonces, está diciendo algo el apóstol, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, hermano, buscar la perfección de Dios tiene muchos componentes, pero hay que buscarlos para cumplirlos, para hacerlo, porque lo que Dios quiere es que yo me perfeccione. Por ejemplo, si yo me voy a perfeccionar, voy a tener que tener una comunión con Dios y una comunicación para que Él me diga qué hago en el problema, qué hago en la dificultad. Hay veces que nosotros queremos entrar en esto, pero no obtenemos la limpieza general del cuerpo y el espíritu de la que habla esta parte. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y así contaminados, llegamos ahí al Señor y ni siquiera le pedimos perdón. Ahí está lo grave. Porque yo tengo que ver cómo me descontamino, y el único que me puede descontaminar es Dios. No hay nadie. Porque ¿qué es lo que contamina? El pecado. El pecado, hermano. Y si no sabe qué es contaminar, pues vaya al diccionario y se va a dar cuenta que muchas cosas están alteradas por contaminación. Por ahí leía de que el agua de la llave, que la suministra una compañía muy grande y muy querida por este país, trae heces. No sé qué otras letras trae, pero no es muy buena. Está contaminada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llegar al lado espiritual, obtener esa limpieza para poder buscar lo que dice la palabra, la perfección que Dios quiere. Entonces, el amor de Dios, aquí mismo es perfecto, hermano. Porque el temor de Dios nos lleva a perfeccionarnos a los creyentes. Y esto solo es para los que guardan la palabra. Hermano, yo soy claro en esto porque la Biblia lo dice a cada momento. A veces queremos el milagro, queremos la sanidad, queremos esto y lo otro, pero no guardamos la palabra. Entonces, guardar la palabra implica que yo me la aprenda y además de que me la aprenda, la haga algo en mi vida. ¿Por qué esa gran importancia? Siempre parafraseo ese versículo que me gusta mucho cuando el Señor dice, el que guarda mis mandamientos es porque me ama. Y si me ama, mi Padre le amará. Y si mi Padre le ama, yo también le amaré. Vendremos y nos manifestaremos a Él. Entonces es claro que si la palabra no la guardo, estoy bien lejos de la perfección. Y sin ambicionar perfeccionarme, pero una persona es mejor que otra cada vez que se limpia, cada vez que logra objetivos. Y uno de los objetivos que podríamos lograr bonitos es que podamos oír lo que Dios quiere decirnos. En los momentos más difíciles que nos pueda presentar la vida, Dios nos va a dar la oportunidad de oírlo. Entonces, podemos entrar en el detalle de que estamos alcanzando la estatura del varón perfecto. Entonces Pablo está diciendo que nos perfeccionemos, que Él nos perfecciona, dice, y Él mismo os perfeccione. Hay más sobre perfeccionarnos, pero vayámonos a lo que también dice afirmarse. Perfeccione, afirme. Hermano, afirmarme, necesito tener detalles de cómo voy a estar firme.
Hay muchos conceptos. Voy a leer lo que dice Hebreos 13:9 para un sustento de la palabra y no parafrasear tanto. Dice la palabra: no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Buena cosa, porque buena cosa es afirmar el corazón. Cuando Dios quiere darme firmeza, primero va a mandarme a creer a la palabra. Primero me va a mandar a creer en su doctrina. Primero me va a mandar a que yo mi corazón lo disponga con gratitud a Dios. Porque si mi corazón no se perfecciona y no entra en la firmeza con la fe, perdemos. Por eso Jeremías dice: perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? De continuo está en él la maldad. Hermano, yo no pienso, mejor dicho, no quiero creer que todos somos buenos. Algo tenemos de malo en algún momento. Entonces, si eso ocurre, es que no hemos podido afirmar el corazón. Y cuando no afirmamos el corazón, no podemos amar. No podemos ver al prójimo con ojos de misericordia. No podemos ver a la otra persona con ese amor fraternal de hermanos. Entonces entramos en un problema y creemos estar firmes. Por eso cuando usted lee allá 2 Corintios 10:12 dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque, hermanos, si vamos a tener la seguridad que nos mantenemos en la gracia, yo le aseguro que usted no se tambalea, no se cae. No se cae. ¿Sabe usted que nosotros, los seres humanos, pues ya a ciertas edades, ya no caminamos igual? Ayer yo tenía una emergencia en la casa por un problema de agua, pero la vecina se alarmó por el agua que se está viendo desproporcionadamente, pero estábamos reparando un problema que si yo no lo reparaba en mi casa era un caos. Pero ella salió y con un cumbito yo la vi que estaba queriendo detener un río que era de agua, y me le acerqué para ayudarle y decirle a la vez que con ese tarrito no iba a detener nada el agua. Déjeme que yo lo haga y le voy a ayudar con la pala. Y cuando ella se levantó con el tarrito, vi que se fue para un lado y se agarró, casi me arañó. Y me dijo, es que yo ya me mareo, ya no estoy firme, iba para el suelo y yo la detuve. ¿Le habrá pasado alguna vez a usted? O a los jóvenes no, ¿verdad? Pero le puede pasar ese mareo. Entonces, ¿qué quiero decir con esta ilustración? Que yo estoy parado y estoy firme. Si usted me manda que me ponga más firme, me pongo firme como militar. Pero eso no me quiere decir de que no me puedo caer. ¿Sí? ¿Ha intentado usted empujar a un cadete, a un soldado cuando está en firme? Usted lo empuja y no lo mueve. ¿Sí? Pero si la bandera se cae, corren todos. Y todos llegan al mismo tiempo y la levantan. Pero firmes no lo mueven. Le va a costar. Entonces hay creyentes, hermanos, que creen que están firmes. Pero si el Señor me dice que Él mismo os perfeccione y afirme, pero este afirmamiento no es el del militar, es figura, sí, pero afirmar es confirmar que lo que tengo es mío, vale la pena, es porque Dios me lo ha dado y creo en eso. Y estar firme o afirmar las cosas es permanecer en la palabra y hacerla. Creerlo. Entonces, si dice, y Él mismo os haga esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Actitudes. Buscar la forma, cómo estar firmes y no caer. Caminar en su verdad es otra parte que nos da firmeza. Porque
¿Cuántos no conocen la verdad? ¿Cuántos no conocen la palabra de Dios? La mayoría lo conocemos, pero no queremos caminar con ella. No queremos caminar con la palabra. Y eso de no querer caminar con la palabra es otro punto grave. La palabra misma dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Quiero ver si encuentro un versículo que me viene a la memoria, creo que el Salmo 86, que tiene que ver con esto. Dice, a ver, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En primer lugar, enséñame tu camino. No es el camino del otro, es el de Dios. El camino que Dios te ofrece. Ese es el que yo quiero conocer. Porque el Señor dijo, yo soy el camino. Ah, qué bueno, sí. Soy la verdad. Ah, perfecto. Y la vida. Y aún así no nos interesa seguir ese camino. Por eso el salmista dice, enséñame tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Esto afirma muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a afirmar el corazón, verdaderamente tenemos que creer que el que traza mi camino bajo esta dirección del Evangelio es Dios, a través de su palabra. El salmista se detuvo en su pensamiento en un momento y dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar. Oiga, qué seguridad en el corazón de David decir eso. Yo puedo preguntarme, ¿y yo tendré esa seguridad? Verdaderamente la palabra para mí es rema, verdaderamente la palabra para mí es la sustancia que necesita este espíritu y esta alma. Yo digo que sí. Mi problema es ignorarla, no hacerla, no decirla, no predicarla, no enseñarla. Ese es mi problema. Y más, no hacerla para mí. Entonces, hermanos, Dios nos da esa firmeza, pero dice más adelante, dice, y Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. Cuando hablamos de la fortaleza, hermano, la fortaleza, creo yo, que es un progreso espiritual en el hombre. ¿Por qué es un progreso? En primer lugar, si tú lo crees, nadie te puede atemorizar, nadie te puede hacer nada. David tenía grandes problemas con sus enemigos. Dios le permitió tener enemigos para poder afirmar su corazón y perfeccionarlo. Y este hombre es el que decía, en Jehová está la fortaleza de mi vida. Entonces, cuando dijo eso, aplicaba su palabra, porque al aplicar su palabra, él se fortalecía en los momentos más difíciles, cuando Absalón le quitó el reino, cuando lo persiguieron, cuando se dio cuenta quiénes se quedaban con él y quienes lo aborrecieron. Entonces, ahí es donde necesitamos fortaleza. Cuando hablamos de la enfermedad, el caso, por ejemplo, yo les he pedido que oremos ahora por mi hermana Lisette y les pido que sigamos orando, como lo pedí el domingo, por mi hermana Alfaro. Su problema es grave, su esposa, su mamá en un hospital con un problema, una hermana con diálisis, acaba de perder el sobrino que lo mató en un accidente del vehículo, y la hija pierde el esposo. Bueno, una tragedia, hermano. Perdón, hermana Martita, que lo estoy diciendo y la televisión lo escucha, pero ¿necesita o no fortaleza de Dios? Claro, hermano. Y necesita ser fortalecida por nuestras oraciones, porque la confianza de ella está como David. Mi amparo es tu seguro, Señor. Y esa parte es la que debemos de tener en conjunto, debemos de tener todos nosotros a nuestro favor. Dice que, quiero ver si leo un versículo aquí, ¿no? Hebreos. Creo que no lo tengo, pero no se preocupe. Lo que yo quiero decir,
cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces es que nos damos cuenta cómo Dios nos fortalece a través de la voz del Espíritu Santo. Y aquí vuelvo a tomarle el tema, que cuando usted se comunica con Dios, está en comunión con Dios, pero tiene que esperar que Dios le dice, porque a través del retorno de la palabra, en esa retroalimentación de la palabra, viene el consuelo, viene la firmeza, viene la fortaleza de su vida, viene el consuelo para fortalecer su alma en el problema, en la dificultad, en donde se encuentre. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en su vida? Lo que usted tal vez ni se imagine, hermano. Le va a dar paz. Le va a dar paz en medio de la tormenta. Así que recita la Biblia y la recitamos, pero no es lo mismo recitarla que parafraseármela yo, sacar un exégesis para mí y ver qué quiere decirme la palabra. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Y usted cree que ya se durmió? No. Y se pregunta, pero así dice la palabra, Señor, y enojado, ¿no? ¿Por qué cree que se enojó porque no se durmió? Si así dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué cree usted? Es bien sencillo. Comienza, en paz me acostaré. Y si no se acostó en paz, lo demás es por gusto. Sí, Señor, dame paz, necesito paz. Este problema, Señor, te lo dejo a ti. Yo quiero que tú estés conmigo, Señor, pero dame paz. Quiero dormir. ¿Cómo cambia, verdad? Entonces puede decir, Señor, yo en paz me acostaré, pero dámela. Eso marca la diferencia. Pero hermano, ¿necesitamos o no paz? Claro, solo va a venir cuando el Espíritu Santo nos fortalezca. Cuando podamos oír la voz de Dios, cuando podamos entrar en el detalle. Mire, cuando leemos Filipenses y llegamos es un versículo que yo se lo voy a leer mejor. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que es cierto. Pero ese es el poema de amor más precioso que puede existir. ¿Pero por qué se originó? ¿Por qué se origina el que usted diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero es porque necesita ser protegido, es porque necesita ser fortalecido. Claro, pero Pablo lo dice en el contexto de que a él no lo ayudaban. En los momentos más difíciles, Pablo no recibía ni un centavo, no tenía nada. Entonces le empieza a decir a los filipenses, mire, yo me alegro que ustedes se hayan acordado de mí y me hayan mandado una ofrenda. Eso es lo que comienza. Pero antes les dice, quiero que sepan que yo fui enseñado y he aprendido a vivir teniendo. Y he aprendido a vivir no teniendo. He aprendido a vivir con hambre y he aprendido a vivir saciado. Parece que es una contradicción que no, los polos no están, se repelen, pero es la realidad, hermano. Si nosotros tenemos una cantidad, la despilfarramos y no le damos la gloria a Dios. Pero cuando no hay, entonces se rompe la paz. El fortalecimiento se acaba. Entonces Pablo termina y les dice, aún con todo eso, yo lo que les quiero decir es que Cristo es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Así que, hermano, usted puede decir lo mismo. En crisis, Cristo es mi fortaleza. En este problema, solo Cristo es el que me va a poder levantar. No va a ser nadie más. ¿Por qué? Porque lo voy a aprender a través de la palabra, hermano. Por eso es que la oración de Habacuc tiene tanto significado cuando dijo, aunque no haya vacas en el corral, aunque las olivas no den ni flores, aunque me esté orando a este palito de aguacate, Señor, que floree este año, sin la palabra no se puede. Habacuc lo dijo firmemente,
aunque no haya vacas en el corral, aunque la vid no florezca, aunque no haya nada, con todo y eso, tú eres mi Salvador. Pablo eso dijo. Y Pablo, por la historia de Pablo, se sabe que lo que dijo es verdad. Comía salteado. Pero en otro estudio que les voy a preparar vamos a hablar de Pablo, porque me encanta hablar de Pablo. Cuando Pablo dice, es que el Señor me llamó para que abra los ojos de los ciegos. Me llamó para que les predique a los gentiles y se sanen de su problema de incredulidad. Es que el Señor me llamó y yo ya no me puedo regresar. Y no se pudo regresar. Llegó hasta la cruz creyéndole a Dios. Entonces, hermano, qué interesante lo que está diciendo Pedro. Él mismo los perfeccione, Él mismo los afirme, Él mismo los fortalezca y los establezca. Terminemos con el establecimiento. Mira, cuando leemos Juan 15, 16, vamos a llegar a una pequeña conclusión que dice el Señor, ustedes no me han elegido a mí. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y que ese fruto permanezca, para que todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre se lo dé. Entonces, cuando el Señor me está diciendo que me va a establecer, Él mismo te perfeccione, te afirme, te establezca. Pero establecer, hermano, tiene varias cosas. Es escoger, asignar y también puede ser elegir. Entonces, si Dios me eligió, tiene un fin para mí. Y si Dios te eligió a ti, amado hermano, lo más seguro es que quiere que tú hagas algo, que lleves fruto. Porque esa es la elección para la que Dios dice, mira, vas a padecer un poco de tiempo, pero después que pases todo ese problema, Dios te va a perfeccionar, Dios te va a sensibilizar para que puedas recibir la fortaleza mía, Dios te va a sensibilizar para que puedas estar firme en el Evangelio, Dios te va a dar todo esto y yo te voy a establecer. Hermanos, los ministerios son establecidos por el Señor y por eso es que cuando usted lee Efesios 4:11 para abajo, se da cuenta que a uno los eligió así, a los otros así, a los otros así, termina con pastores. ¿Por qué? Porque dice para perfeccionar a los santos. Entonces, si estás entre los santos elegidos, Dios te va a establecer, te va a dar en un momento determinado todo lo que tú quieres. Digo yo, abusivo soy quizás, Dios, todo lo que tú quieres, pero eso es lo que Él dice aquí. Dice, no me eligieron ustedes, y los he elegido para que lleven fruto y permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, todo lo dé. Lo dice la palabra, yo me remito a ella. Allá usted sí la cree, hermano. Terminemos con Efesios 1:4. De esta manera, dice el Señor, la palabra. Dice así, voy a leer el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No voy a parafrasear esto, quiero ver el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si usted tiene esta asignación, es porque Dios se la ha querido dar. Y Dios se la ha querido dar de una manera específica, amado hermano. Ame su ministerio, no lo abandone. Cuando más tenga problemas, más trabaje por el Señor. Cuando más se le presente la dificultad, más venga a la congregación. Se va a quedar en la casa porque está triste. Venga si aquí no hay tristeza. Si tiene el problema, venga y hable con los ancianos. Si tiene la dificultad, venga y consúltelo, amado hermano. Aquí está la fortaleza de su vida, porque cuando nos congregamos, dice la Biblia, que aquí está el Señor. Entonces, le voy a leer lo que dice Hechos 22, 14, 16, y a ver si me le encuentro algo importante aquí. Pablo está en un problema contando de su conversión. Dice que cuando llegó Ananías le dijo, en el capítulo 22 de los Hechos 13, vino a mí acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿A quién? A Ananías. Y él dijo,
El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ministerio. Ya te elegí, ya te estoy estableciendo. Oiga, cuando Pedro está diciendo esto hay que ponerle atención. Dice, en un poco más de tiempo después de tu tristeza y tu problema, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermano, estás establecido en una congregación agradable, no por el aire acondicionado, sino porque hay palabra. Eso es agradable, que haya palabra. Aquí, Biblia. Y no en un garrote limpio, no, Biblia, por la palabra. Y tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo, como Pablo no lo sabía, hasta que el Señor lo trató de una manera para decirle, no, es que no tenés escapatoria. Yo te voy a perfeccionar, yo te voy a fortalecer, te voy a afirmar y te voy a establecer. Así que, hermano, ese es el mensaje de esta tarde. Tu problema, déjaselo al Señor y que Él te fortalezca. Oremos al Señor. Padre, gracias. Señor, muchísimas gracias. Porque a lo que venimos, Señor, se ha cumplido, oír tu palabra, y tú nos has dado, Señor, fortaleza. Yo, Señor, como ministro tuyo, oro por el pueblo y te pido lo bendigas. Señor, le permitas oír palabra, ponerla por obra, y no solo eso, Dios mío, sino que sirva para la conversión de muchos, los que están fuera, que son los que hablamos, y este canal de televisión, a ti que estás fuera de la congregación, queremos bendecirte con esta palabra. Queremos decirte que cualquier problema, cualquier tribulación de la índole que sea, solo créele a Dios. Porque después de que hayas padecido un poco, Dios te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a dar una posición, te va a dar un lugar en la historia de tu vida. Recíbelo en tu corazón y Dios hará obra en ti. Gracias, Señor, por el pueblo, bendícelo. Mis hermanos, que se vayan en paz y en paz duerman. Señor, regálales, Señor, un poco más de fe, una milla más por el camino, Señor, confiando en que tú abrirás el mar rojo una vez más para ellos. Gracias, Señor. Bendícelos ahora, Señor, que nos vamos de este lugar, y guárdanos por el camino mientras tú no vienes, Señor, nosotros te sigamos adorando. Gracias, pero muchas gracias, Señor Jesús. Amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.